cargados con los otros Sí. doctores? En el caso de la doctora Reyes, también hoy día a las 5 vamos a tener nuestra primera práctica. Ya, perfecto. Del doctor Pichilingue, Sí, la doctora. doctora Ayala, del doctor Pichilingue ya, ¿no? ¿Van a tener Sí, en la mañana con él? mañana nos dijo a las 8 de la mañana vamos a tener Ya, práctica. pero siempre con él van a hacer en las mañanas, si no me equivoco, ¿no? Sí, doctora. Ya, ok. Ahora, y con la doctora Ayala, ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. buenas, Sí, buenas tardes. me comuniqué con la doctora Ayala, ya me indicó que mañana empezamos, pero aún no me indica el horario. Eso me va a confirmar el día de hoy. Ya. Ok, Ok. gracias. Con mi grupo, quienes están con mi grupo, comenzamos de 7:30 a 9:30 en la mañana, ¿ya? Para poder aprovechar desde temprano y después, bueno, puedan hacer otras actividades. Porque creo que después tienen otras clases, van a tener en las tardes, terapéuticas, no sé qué otros cursos más asociados, ¿verdad? Bien. Lo más importante es que cumplan con el horario de prácticas que les dé sus médicos y aprovechar al máximo. De parte de lo que son calificaciones, va a estar un examen final, que ya saben ustedes, que se da al término del curso, un examen oral, que yo lo voy a tomar, es como si fuera un examen parcial. Eso lo vamos a hacer más o menos a mitad ya yo les voy a coordinar con él. ¿Por qué oral? Porque así, me dan opción de conocerlos a todos y ver realmente cómo están en sus conocimientos para afianzar algunas cosas que puedan faltar. Después también con el doctor Pichilingue van a tener lo que son las revistas, la presentación de revistas, y la delegada conversa con él para ver para qué fecha es que cada uno de ustedes tiene que presentarle un artículo último de su interés de gastroenterología para que lo puedan discutir y lo puedan conversar, ¿no? Entonces, y lógicamente pues la puntualidad y todo eso también van a tener una nota de práctica, ¿ya? Entonces, eso es referente a las notas. Referente a lo que es las teorías, generalmente van a ser a las 12, a mediodía, ¿no? Que es lo que siempre se ha hecho, y como les comento, ya les vamos a ir pasando, ya le voy a pasar la relación. Ahora con mi grupo, por ahora, para mañana yo ya les voy dejando para que revisen todo lo que puedan de enfermedad de esófago, ¿no? Eso está incluido enfermedad de reflujo, acalasia, esofagitis cáustica y cáncer de esófago. Entonces mañana lo vamos a conversar y yo voy a estar haciendo las preguntas y ver algún caso clínico. Bien, ok. Entonces iniciaremos ahora hablando sobre ¿Alguna pregunta tienen, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿las Sí, teorías van a ser de lunes a viernes o en qué horario más o lunes menos? a viernes. Sí, las prácticas también son de lunes a viernes, ¿no? Igual que todos los años, de lunes a viernes a mediodía. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, ¿alguna otra duda? Si no, para continuar. Ya. Entonces voy a presentarles, a ver un ratito. Ahorita les presento.
¿Ya? ¿Pueden evidenciar? ¿Pueden ver bien? Sí, doctora. Ya, lo voy a poner así, en esta forma, porque si lo pongo en pantalla completa, a veces demora en pasar. Entonces vamos a comenzar. Bien, ok. Si no se ve o algún problema, me comunican, por favor, ¿ya? Me avisan. Bien. Ustedes saben que en gastroenterología no solamente es una especialidad en la cual vamos a ver la clínica, sino también se ve mucho lo que son los procedimientos endoscópicos, endoscopías, colonoscopías, colangiopancreatoendoscopías, secoendoscopías, gastrostomías, dilataciones, colocación de prótesis esofágicas, pilóricas, etc. Entonces, en ese sentido, cada segmento, la especialidad siendo tan grande, muchas veces se divide en pues, segmentos para poder tener una idea más clara, ¿no? Esófago, después lo que es hígado, después lo que es vías biliares y páncreas, estómago, intestino delgado y colon. Entonces ahora vamos a hablar de una de las patologías más preponderantes, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que eso ha ido incrementándose últimamente. ¿Cómo lo definimos nosotros? Ya. De acuerdo al Consenso de Montreal, ya, eso está definido como una condición que se desarrolla pues cuando el reflujo del contenido del estómago causa síntomas molestos y también puede haber complicaciones. En el consenso latinoamericano lo definen como esa enfermedad recurrente que se relaciona con el flujo retrógrado, que no solamente puede tener un contenido gástrico, sino también puede haber hasta un contenido duodenal hacia el esófago. También esta patología va a presentar pues, muchos síntomas que van a deteriorar la calidad de vida del paciente. Y acá, por ejemplo, en enfermedad de reflujo gastroesofágica podemos tener la no erosiva y la erosiva. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestros exámenes vamos a poder encontrar que tiene pues erosiones, que está en el esófago producto de este reflujo, o a veces también el paciente tiene la sintomatología, pero al examen endoscópico no se encuentra ninguna lesión. Entonces, lo dividimos entre la erosiva y la no erosiva. Cuando se trata de explicar el por qué, pues se ve que es un poco complejo, pero sobre todo resulta porque así como en el estómago tenemos factores protectores y factores agresivos, en el esófago también. Tenemos como protectores a barrera antirreflujo, que es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Hay una resistencia tisular y los factores agresivos, ¿no? que es ese pues, acidez gástrico o contenido duodenal que va hacia el esófago. Entonces recuerden que el primer mecanismo primario antirreflujo es el conocido esfínter esofágico inferior. Este segmento de músculo liso en el esófago inferior está pues contraído crónicamente para mantener una presión de 15 milímetros de mercurio por encima de la presión intragástrica, por lo que protege, digamos, a nuestro esófago de la acidez del contenido gástrico. Tenemos algunos mecanismos también asociados
que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico. Si hay una disfunción en el esfínter esofágico inferior, podemos tener relajaciones transitorias de ese esfínter que a veces sin darnos cuenta lo tenemos, pero que no nos da un daño ni sintomatología. Hipotonía crónica del esfínter esofágico inferior, por ejemplo, en las hernias hiatales, pérdida del componente diafragmático pleural del esfínter esofágico, disfunción peristáltica. A veces también el saco herniario es grande y se produce una éstasis de contenido gástrico. Y hay algunos factores también contribuyentes, lo que es el vaciamiento gástrico retrasado o lento, o también algunos síndromes como el síndrome de Shore, donde hay una disminución del flujo de saliva, o trastornos de la resistencia de la mucosa esofágica. ¿Ya? Pero no solamente van a ser esos factores que van a contribuir, sino también van a haber algunos fármacos y algunos alimentos, ¿no?, que van a contribuir para esa relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Por ejemplo, ¿qué alimentos, Cristian Rojas, qué alimentos podrían ser causantes de disminuir la tonicidad en el esfínter esofágico? Cristian. Cristian. Elena. Sí, doctora. Sí, te escucho. ¿Cuáles son los alimentos o cuáles que tú prohibirías a un paciente para que sospechas que tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico? Café. Ya, café, ¿qué más? Comidas picantes. Ya. Caterina. Podrían ser también lo que es chocolate o comidas ricas en grasas. Claro, por la colecisticinina, ¿no? Hay algunos alimentos que van a contribuir para relajar ese esfínter esofágico inferior. Y están los cítricos, las grasas, el café, el tabaco, ¿no? Eso sobre todo. Entonces, cuando no, las mentas también. Entonces, yo tengo que tener cuando yo hago la historia clínica de mi paciente, tengo que entrar también por ahí averiguando cómo es su alimentación, porque de acuerdo a eso también voy a tener que prohibir algunos alimentos para que mejoren sus síntomas. Y hay algunos fármacos, como dice acá también, que son los agonistas beta-adrenérgicos, los antagonistas alfa-adrenérgicos, anticolinérgicos, bloqueadores de canal de calcio, ¿no?, diazepam, estrógeno, narcóticos, progesterona. Las teofilinas también es importante porque hay pacientes asmáticos que tienen estos problemas de reflujo. Entonces, uno dice, ¿pero qué pasó, no? Y es que tiene uso crónico de sus broncodilatadores, y eso también hace que tenga reflujo. Entonces, si nosotros, cuando hacemos anamnesis de nuestro paciente con enfermedad de reflujo, tenemos que
preguntar no solamente la alimentación, sino también la medicación que usa. Bien, entonces, esta enfermedad es común y varía de acuerdo a las partes del mundo donde nos encontremos, ¿no? Es una condición común en Europa Occidental, en Norteamérica, también pues acá en Sudamérica, y por ejemplo en Asia es variable porque es más, su alimentación es más de verduras, ¿no? Entonces por eso se supone que debe ser más baja. Bien, entonces si nosotros tenemos ya todo eso en cuenta, tenemos que también preguntarnos, ¿y cómo yo voy a poder determinar si mi paciente tiene o no reflujo? Y tenemos nosotros, pues, los síndromes esofágicos y los extraesofágicos. ¿Cuál es lo más común que le va a venir su paciente? ¿Con qué síntomas? Con pirosis, ¿no? ¿Y qué cosa es la pirosis? A ver, Rivera, Carmen. Buenas tardes, doctora. ¿Ah? Es el dolor o la incomodidad que siente el paciente en lo que es el área superior del estómago, en el epigastrio. Pirosis, a ver, Román. Sí, doctora, es una sensación de quemazón, digamos, del paciente que se en el epigastrio más que todo. En el epigastrio, ¿y eso no sería epigastralgia? No, en este caso es ardor, doctora. Bueno, así lo describe el paciente. Es el ardor retroesternal, acuérdense de su semiología, ¿no? Una hojita de esas libres tiene. No, es aquí. Es el ardor retroesternal que el paciente lo refiere hasta con una irradiación, puede haber hacia cuello también, ¿no? La epigastralgia es el ardor en epigastrio, que ya se asocia pues, con otras sintomatologías. Entonces, cuando nosotros hablamos de reflujo, lo que más les va a venir su paciente diciéndole que siente un ardor detrás en el pecho retroesternal. Y hasta ahí es una de las primeras causas de dolor retroesternal, de dolor precordial que no es cardiogénico. En sus exámenes del ENAN, de la residencia y todo, ¿cuál puede ser es una pregunta que viene mucho, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de dolor precordial no cardiogénico? La enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, la pirosis es lo que nos va a referir nuestro paciente y también puede estar asociado de regurgitación. Sienten que algo se les regresa, algo ácido hacia la boca, ¿no? Y eso hace también que pueda presentar a veces hasta erosiones en las dentales, ¿no? Y esos son síndromes extraesofágicos. Entonces, nuestro paciente nos ha venido porque tiene pirosis o porque tiene regurgitación o un dolor torácico. Ya cuando hay lesiones ya instaladas, cuando esto ya está un poco más complicado, entonces podemos encontrar las famosas esofagitis, las estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Entre los extradigestivos, extraesofágicos, tenemos pues esa tos crónica, ¿no? No mejora y nos mandan de neumología o de otorrino porque tiene laringitis que no mejora, o un asma que no mejora, o en dental porque tiene erosiones dentales. Y el colega pues preguntando dice, sí, tengo que se me regrese el ácido, etcétera. Y nos mandan para una evaluación. Y los propuestos es de que también se está pensando que puede ser causa de sinusitis, fibrosis, otitis medias recurrentes, ¿no? Que no mejoran con el tratamiento estándar
y hay que buscar en estos pacientes si están frente o no a una enfermedad de reflujo. Entonces, con todo eso, yo pues voy a someter a mi paciente para lo que es un procedimiento que es de endoscopía digestiva alta. Cuando yo hago mi endoscopía digestiva alta, tengo o puedo encontrar o lo que se llama una clasificación de Savary-Miller, que casi no se usa, o una Los Ángeles, una clasificación Los Ángeles, que es la que más se usa. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo encontrar? Por ejemplo, en el grado A, 1 o más lesiones, ¿no? Menos de 5 milímetros, y que no se extienden hacia la parte superior de 2 pliegues de la mucosa. El grado B, tengo también 1 o más lesiones, pero ya son mayores de 5 milímetros, pero igual tampoco no van más allá de 2 pliegues de la mucosa. El grado C es cuando llega hasta el 75% y el grado D es más del 75%. Entonces, mi endoscopía digestiva, la clínica va a ser muy importante, ¿no? Si tiene pirosis, regurgitación, y va a depender luego si yo sospecho que si ya tiene daño en la mucosa para yo pedirle una endoscopía digestiva. La pH-metría, le pediré una pH-metría, solamente voy a pedir una pH-metría si es que mi paciente tiene manifestaciones atípicas, ¿no? Tiene problemas respiratorios, de otorrino, dolor torácico, que no lo tengo yo claro que puede ser por una enfermedad de reflujo. Puedo pedir una pH-metría si mi paciente ya está con tratamiento de inhibidores de bomba, tiene una endoscopía digestiva negativa y entonces puedo solicitar para ver que no haya otro problema más. Perdón. ¿No? O en enfermedades no erosivas que no haya respuesta a la terapia. Entonces, o si ya tiene recurrencia de los síntomas después que el paciente ya se le ha sometido a una cirugía antirreflujo. Para esos casos. Una radiografía de esófago contrastada. ¿Me servirá? En los casos leves no me va a ser de mucha ayuda, pero sí ya en los casos, por ejemplo, donde hay estenosis, donde haya pues una Los Ángeles C, por ejemplo, ¿no? Más del 75%, que mi equipo endoscopio no pueda ingresar porque hay estenosis, o para mis diagnósticos diferenciales, para toma de biopsia, no me va a servir la radiología, sino la endoscopía. Entonces, la radiología tiene sus limitaciones. Y la manometría esofágica, ¿no? No se usa para lo que son diagnósticos, sino para aquellos estudios preoperatorios en los cuales yo voy a enviar a mi paciente a una cirugía antirreflujo, pero puedo sospechar de que tenga algún trastorno motor primario. Entonces, para hacer esos diagnósticos diferenciales, mi manometría esofágica, ¿ya? No es considerada una prueba diagnóstica valiosa. Ahora, una vez que ya yo tengo pues el diagnóstico, ¿no?, de mi paciente, yo tengo que basar mis pilares en una dieta adecuada, en algunas medidas generales que vamos a ver y en el tratamiento farmacológico. Lo primero que tenemos que pedir a nuestro paciente es que baje de peso. Ya en trabajos de investigación se ha visto que estos pacientes al aumentar de peso, o sea, cuando bajan de peso mejoran sus síntomas y al volver a tener ganancia de peso aumenta su sintomatología. Evitar también comer antes de acostarse. Siempre se les tiene que recomendar que sea antes de 2 a 3 horas de su última de acostarse para evitar justamente ese reflujo, ¿no? Y esto nos pasa a la mayoría a todos nosotros, que anteriormente era más, porque salíamos a trabajar, a estudiar, para acá, para allá. Llegábamos en la noche y en la casa pues la mamá nos esperaba con nuestro almuerzo, lonche, cena, todo. Uno comía y cansado se dormía.
Hay que evitar también, ya hemos mencionado, los alimentos que tengan cítricos, hasta salsas a base de tomate, menta, chocolate, grasas, las gaseosas, el café, el tabaco, y mejorar la dieta en proteínas, pero pobre en carbohidratos. ¿Y a qué se refiere con las medidas generales? Tenemos que poner un bloque más o menos de 10 a 15 centímetros debajo de la cama, ¿no? En la parte de la cabecera, para que haya una posición que evite el reflujo nocturno. También lo que se ha visto es que la ropa es apretada, las fajas, los jeans muy apretados aumentan el reflujo. Entonces hay que usar prendas más amplias. Evitar el estreñimiento, porque al pujar, al hacer el esfuerzo, aumenta la presión también intraabdominal y empeora el reflujo. O quienes trabajan agachándose, levantando pesos también. Los fármacos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, que ya hemos visto al inicio, el estrés, el alcohol, el tabaco también hay que evitar. Bien. Entonces, ¿qué tratamiento es el que vamos a darle a nuestros pacientes? El uso de los antiácidos, los alginatos, tiene una efectividad de un 20%. ¿no? Son, digamos, como para mejorar la sintomatología. Las ranitidinas se ha visto que no son efectivas para controlar la enfermedad de reflujo. El gol estándar en el tratamiento sí es los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y estos inhibidores de bomba de protones, cuando yo regresé de mi serum, recién estaban apareciendo los omeprazoles, imagínense. Y ahora, pues ya se ha desarrollado omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, texolanzoprazol, que es de 60, y hay otros más que dicen va a salir al mercado pues, para controlar la acidez más potente. Entonces va a ir el tratamiento de acuerdo a la severidad y a la presentación, de 4 a 8 semanas y luego pues una terapia de mantenimiento, ¿no? Porque si suspendemos nosotros bruscamente puede haber un efecto de rebote, así que tiene que luego ir a una terapia de mantenimiento. De los inhibidores de bomba de protones, el que más lo recomiendan para reflujo es omeprazol, pero claro, también son los que producen pues Perdón chicos, un segundo. Ya, Gerardo, cuídate. Entonces, hay que, bueno, ver también de que vienen en presentaciones de 20, de 30, de 40, de 60, depende de qué inhibidor estamos usando. En el caso de la cirugía antirreflujo, lo vamos a indicar para aquellos pacientes que son jóvenes y que tienen una respuesta adecuada al tratamiento médico y que lo van a precisar en forma muy continuada. Entonces allí sí se va a necesitar, digamos, este tipo de cirugía, ¿no? Para prevenir los efectos adversos del manejo crónico de estos inhibidores de bomba. Para aquellos pacientes también que tengan regurgitación, especialmente nocturna, como síntoma predominante. O para aquellos pacientes que tienen una hernias hiatales y sobre todo las paraesofágicas, ¿no? Esas sí, de todas maneras, deben ir a una cirugía para su corrección, porque si no, no va a haber mejoría en cuanto a sus síntomas. Ahora, al inicio nosotros hablábamos de complicaciones.
Y entre las complicaciones, nosotros tenemos que ver que se puede presentar estenosis. Estas estenosis generalmente pues están en el tercio inferior del esófago y el paciente comienza a presentar como síntomas disfagia. Y eso se va haciendo progresivo. Entonces esto hace que el paciente acuda pues a la consulta y puede deberse a que ha tenido lesiones como úlceras esofágicas que han cicatrizado y han producido estas estenosis. ¿Qué haría yo en caso de estenosis? ¿Cómo le puedo ayudar a mi paciente? A ver, ¿qué nos dices, Isabel Rojas? ¿Cómo podrías tú ayudarle a tu paciente que tiene estenosis? Buenas tardes, doctora. Quizás también, como habían mencionado, evitar, ¿no? Los consumos de esos alimentos, como habían mencionado lo que es el tabaco, el alcohol, lo que es el café, también comidas muy condimentadas, cítricos, frutas, también se les recomienda, creo. Estamos hablando de estenosis, ¿no? Ya tu paciente tiene estenosis, ya tiene dificultad para pasar los alimentos. ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Cómo piensas que podrías ayudar? Porque ella no va a depender de si comió o no tal o cual, porque ya está ya con el daño, ya tiene la disfagia. Más bien no va a poder pasar los alimentos. A ver, ¿a quién se le ocurre cómo podríamos ayudarle a Bueno, ese? en ese caso, a los alimentos los va a tener que ingerir normalmente sólidos, ya no, porque va a presentar incluso dolor, ¿no? Al poder ingerir esos alimentos, lo preferible es que sean alimentos líquidos. Levante la mano, a ver quién tiene alguna idea. Ah, ya. A ver, chicos. En ese caso, vamos a ver nosotros cómo endoscópicamente podemos ayudarle para hacer lo que se llaman las dilataciones, ¿no? Mediante unos dilatadores de balón se puede romper esa estenosis y el paciente puede alimentarse después, ¿no? Eso se llama las dilataciones esofágicas. Acá, por ejemplo, se ha cicatrizado esas lesiones, esas úlceras, y ha disminuido la luz, ha producido estenosis. Eso también ya lo vamos a ver más adelante en procedimientos. Las complicaciones también pueden ser las ulceraciones, ¿no? Ya se producen las ulceraciones, puede producir una hasta perforación en un caso en porcentajes muy disminuidos, produciendo mediastinitis, y también podemos encontrar, aparte de estas lesiones ulcerosas, una hemorragia que generalmente se autolimita y no va a necesitar cirugía de emergencia, como vemos acá, ¿no? Entonces, esas serían las complicaciones. Pero lo que más nos preocuparía a nosotros es que tenga el esófago de Barrett, ¿no? Recuerden ustedes que el esófago de Barrett es cuando ese epitelio poliestratificado plano que reviste el esófago va a ser sustituido por el cilíndrico metaplásico.
El diagnóstico para este esófago de Barrett va a ser con biopsia. Y es preocupante porque tiene 30 a 40 veces mayor riesgo de desarrollar un adenocarcinoma esofágico. Entonces, yo hago mi endoscopía y veo que debería tener una línea Z regular. Pero ¿qué sucede? Que acá vemos como la mucosa, que debería ser de este color, se ve como un rosado salmón que va ascendiendo hacia el esófago, en lengüetas. Hay clasificaciones de esófago de Barrett, largo, corto, etcétera, pero para términos generales, estas imágenes es la que me hace sospechar de un esófago de Barrett y puede ser hasta en islas, como islotes. Y yo tengo que tomar las biopsias y poder determinar si estoy frente o no a un esófago de Barrett. Y allí el tratamiento va a ser inhibidores de bomba, doble dosis, monitoreo, control de mi paciente, justamente para prevenir pues la complicación mayor que es el cáncer de esófago. ¿Ok? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Doctora, disculpe, Sí. tenía una duda. En este caso de la perforación esofágica, ¿sería recomendable, o sea, para detener la fuga, utilizar octreótidos o eso es más que nada para complicaciones relacionadas con la hipertensión portal? A ver, ¿cuál es a ver, qué es lo que te preocupa? ¿Que se haya perforado el esófago? Ujú, y la salida masiva de sangre. No, pero recuerden ustedes cuál es la acción del octreótide, ¿no? El octreótide no te va a parar la hemorragia. Sí, es que no es un problema de que tenga varices, de que tenga hipertensión portal. Entonces, en este caso, lo que deberíamos de hacer es lo que se llama la terapéutica endoscópica. Inyectoterapia, clips, inyección de adrenalina, lo que vamos a ver en el seminario de hemorragia digestiva alta también, ¿ya? Pero sí, en ese caso no sería de mucha ayuda. ¿Ok? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Entonces, ¿todo está claro? Doctora, tengo una duda. Cuando mencionó que en el caso del esófago de Barrett se va a aumentar a doble dosis los inhibidores de bomba de protones, ¿es respecto a la dosis que ya tenían, si fueran con antecedentes ya de esofagitis? Claro, si generalmente el tratamiento es omeprazol de 20 miligramos, o, ¿no? Entonces, una vez al día, cada 24 horas, ahí tenía que incrementar a mañana y noche, o a 40, ¿no? Dependiendo del daño que yo ya encuentre, ¿no? Pero sí se doblan las dosis en ese caso, por 4 semanas y luego se hace un control para ver si con eso mejoró. Y si no, seguimos haciendo un seguimiento. Gracias, doctora. Ok. Del esófago de Barrett es todo un tratado, ¿no? Pero bueno, eso es lo más. Ya. Ok. Entonces vamos a continuar ahora con lo que mencionábamos nosotros, que es de cáncer de esófago. ¿Ven la imagen? Sí, doctora. Sí. Ya, perfecto. Bien, entonces el cáncer de esófago, recuerden ustedes que dependiendo de algunos sitios, de algunos lugares, va a haber mayor incidencia
ha ido aumentando un poco, pero en algunas zonas como en China, por ejemplo, se ha visto pues un incremento mayores, ¿no? Está en África del Sur, 130 casos por cada 100.000 habitantes, y en nuestro país pues ha incrementado, pero también no es tan frecuente como el cáncer gástrico o otro tipo de cáncer digestivo. Recordemos nosotros que tenemos en el esófago las neoplasias malignas, que lo vamos a dividir entre las epiteliales y las no epiteliales, y las malignas epiteliales tenemos nosotros el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma quístico y el carcinoma mucoepidermoide, siendo estos dos primeros los que hacen más del 95% de causas de cáncer de esófago, y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Entre las neoplasias no epiteliales tenemos el leiomiosarcoma, el sarcoma de Kaposi, carcinoma células en avena, el linfoma. Vamos a hablar nosotros del carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Este carcinoma de células escamosas es una de las neoplasias más comunes del esófago. Tiene un mal pronóstico porque ya se encuentra al diagnóstico en la etapa avanzada. Solo un 8% de pacientes sobreviven a los 5 años. Y como les decía, hay sitios, hay regiones como en China en donde esto es un problema pues de salud pública. Hay que ver también cuáles son los factores que van a contribuir para esta enfermedad. Y tenemos acá que los factores medioambientales son importantes, ¿no? Hay poca evidencia de predisposición genética, pero sí se lo asocia con el abuso de alcohol, el tabaco. Mayor se ve en grupos económicos bajos, y sobre todo si tiene una dieta baja en vegetales y frutas, o la costumbre de beber alimentos muy calientes. También, aparte de eso, hay algunas condiciones premalignas asociadas. La tilosis, que es la hiperkeratosis de palmas y plantas con leucoplasia oral, la calasia, las estenosis, carcinoma escamoso de cuello y cabeza, o exposiciones a radiaciones, o el estrus celíaco, el síndrome de Plummer-Vinson, divertículos esofágicos. Las manifestaciones clínicas, si son estadios tempranos, muchas veces va a ser asintomático, como un disconfort retroesternal cuando pasan los alimentos, como una sensación de cuerpo extraño, y cuando ya hay el crecimiento tumoral, pues la disfagia, que va a ser progresiva a los alimentos sólidos, luego a los líquidos, y la disfagia en mayores de 45 años tenemos que considerarlo como un NM a menos que probemos lo contrario. Para hacer un buen tratamiento, estadiaje, para ver en qué estado está nuestro paciente, necesitamos nosotros establecer el diagnóstico mediante la profundidad de la invasión, el compromiso ganglionar, si hay metástasis, mediante la tomografía o ultrasonografía, un escan óseo, una endosonografía o una broncoscopía. O podemos asociar pues varios de esos exámenes. La radiografía, por ejemplo, un esófago a doble contraste me puede ayudar a carcinomas incipientes en ojos bien entrenados, y los va a dar las imágenes como de mordida de manzana, ¿no? Este es un esófago normal, y acá vemos nosotros cómo hay una disminución de la luz en el tercio medio, y acá vemos las imágenes, como les decía, como de mordida de manzana. Ya cuando esto se evidencia, pues nuestro paciente ya viene con disfagia, con baja de peso, con dolor, ¿no? Entonces ya el diagnóstico pues es ya más sencillo. La cosa es diagnosticar antes de, ¿no?, estas zonas estenóticas. Entonces, para eso, importantísimo es mi endoscopía digestiva. Mi endoscopía digestiva no solamente me va a determinar la lesión, la localización, sino también
me va a permitir tomar biopsias, ¿no? Voy a ver si no hay lesiones sincrónicas en las cuerdas vocales, voy a poder hacer tinciones para dirigir mis biopsias en las zonas más sospechosas, hacer un cepillado, aunque cuando encontramos así en estas características ya esto es pues más que claro, ¿no? O en esta zona donde ya hay lesiones elevadas, friables. La tomografía es útil, pero no es infalible para el diagnóstico. Si lo asociamos con una ecoendoscopía, nos va a dar un mejor estadiaje, ¿no? Hay que ver acá si es que no hay invasión de la aorta, el compromiso traqueobronquial, que ya va a contraindicar una cirugía, cómo están los ganglios, si hay metástasis o no. Entonces, dependiendo de los hallazgos que ya yo encuentre en mi tomografía o en mi resonancia, voy a poder tomar la decisión del tratamiento para pacientes. La endosonografía, que es una buena opción y lo hace el gastroenterólogo, nos permite ver la estructura de la pared esofágica, ¿no? En todas sus capas para relacionarlo de acuerdo a la apariencia endoscópica. Entonces me va a definir la profundidad de la invasión del tumor y si hay nódulos linfáticos o no. Si yo lo asocio con una tomografía, pues va a ser muy útil. Y la endosonografía me va a permitir ver esta lesión en un lado y la profundidad de la lesión, ¿no? Entonces, y hasta algunas imágenes que no vemos nosotros acá, pero sí en la endosonografía. Entonces nos permite tomar biopsias, nos permite saber si está ya muy profundo o está en la mucosa para hacer una mucosectomía. Entonces, si nosotros vemos la historia natural, ya en el 75% de nuestros pacientes no tratados mueren en un año. Lo que sí tenemos que ver que podemos nosotros darles algunos tratamientos paliativos, ¿no? Solo que están en estadio temprano pueden ser curados por cirugía. Y podemos darle pues también terapia con radiación sola o con quimioterapia. Para lo que es ya el manejo, digamos, de mejorar la calidad de vida, podemos hacer las dilataciones de esas zonas de estenosis, de la lesión, del cáncer, ¿no? Terapias con láser, electrocoagulación bipolar, inyección de alcohol absoluto, terapias fotodinámicas o poner una prótesis esofágica para que nuestro paciente se alimente. Pero eso lógicamente son si ya no va a ir a una cirugía. Y si va a ir a una cirugía, se hace una esófago-gastrectomía, es el más recomendado, y tiene que hacerse un paciente muy bien seleccionado, que esté en manos de un cirujano experto, porque tiene pues igual aún en los mejores centros la sobrevida a 5 años está entre un 6 a un 25%. La radioterapia sola, para los que no son candidatos a cirugía, ¿no? O puede ser braquiterapia, pero se puede hacer la radiación preoperatoria sola, un neoayudante preoperatoria sola, radiación ayudante posoperatoria sola, radiación más quimioterapia, quimioterapia preoperatoria con o sin radiación, seguido una resección. Todas estas, digamos, modalidades de terapias combinadas va a depender del estado en el cual encuentre a mi paciente. Ahora, ¿qué sucede con el adenocarcinoma esofágico? A diferencia del carcinoma epidermoide, acá la mayoría se va a desarrollar como una complicación del esófago de Barrett, ¿no? El inicio en glándulas esofágicas o mucosas gástricas heterotópicas es más raro, afecta a blancos después de 40 años y más en el sexo masculino. Este esófago de Barrett ya nosotros hemos conversado que se desarrolla pues como una complicación del reflujo gastroesofágico crónico. Ese epitelio escamoso va a ser reemplazado por el columnar metaplásico,
¿no? Y acá tenemos en esta imagen cómo en lengüetas va a ascender o en islas. Y las manifestaciones clínicas igualmente, va a ser muy silente en los estadios tempranos, ¿no? Las manifestaciones de reflujo y sus complicaciones, si no hay biopsias, la neoplasia no se encuentra, y la historia natural va a ir a la extensión a diafragma, al estómago, al hígado, es más frecuente que en el cáncer de células escamosas. Podemos verlo como una lesión plana, ulcerada o polipoide, ¿no? Igualmente la radiología y la endoscopía va a ser pues de la evaluación diagnóstica, y recuerden que el adenocarcinoma es preferentemente una lesión distal, a diferencia del anterior que es más en tercio medio. Y igualmente si yo veo una lesión, no voy a saber si es un adenocarcinoma o un carcinoma epidermoide, porque es aparentemente igual. Acá en este cuadrito nos da las características, los factores de riesgo, ¿no? Para lo que es, por ejemplo, el carcinoma de células escamosas, el tabaco, el alcohol, ser pobre, acalasia, esofagitis cáustica, tilosis, plumervinso, cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Pacientes tratados con cáncer de mama con radioterapia. Y en el adenocarcinoma, el esófago de Barrett nos lleva pues, la ventaja, o en síntomas de reflujo. Y también la historia del cáncer de mama con radioterapia. Entonces, en este cuadrito resume más o menos lo que estamos mencionando. Y siempre recordando nuestra clasificación de TNM para ver si hay evidencia de tumor o no, si es un tumor in situ, si es que hay o no también nódulos regionales, si no hay compromiso ganglionar, la N, o la M, si es que hay o no metástasis. Bien, ahora, ¿qué hacemos con el tratamiento? Igualmente, la única opción va a ser una cirugía o medidas paliativas, va a ser la primera modalidad de la terapia. No es radiosensible, puede usarse radio con quimio, sin cirugía, o una cirugía adicional en los casos que sean resecables, curables. Pero si acá, por ejemplo, tengo esta posibilidad de poner lo que les decía, una prótesis para que mi paciente pueda alimentarse, ¿no? Mediante una guía se pasa por el esófago y voy a poner estas prótesis, hay varias en el mercado de diferentes tipos y tamaños, y se va a aperturar así. Entonces, le voy a dar la opción a mi paciente de alimentarse por lo menos los últimos meses de vida. Evitar los factores de riesgo como el alcohol y el tabaco, mejorar la alimentación, los desnutridos tienen mayor riesgo, mejorar la alimentación de vegetales verdes y amarillos que tengan pues beta-caroteno, ¿no? Que tengan vitamina C y algunos oligoelementos como el selenio, el molibdeno, el zinc, también que nos va a hacer de gran ayuda, pero sobre todo un diagnóstico precoz. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Estas clases se las voy a pasar al grupo que se va a crear para de ahí puedan ir revisando. ¿Alguna pregunta? No, tengo que llegar el informe médico del mes de julio. Me debe. La delegada, ¿todo claro? Ya, mañana ya puede. Mira. Sí, doctora. Ya, ok, chicos. Entonces, más tarde te paso la relación de las clases para ver a quién toca mañana
y con mi grupo mañana a las 7:30. Yo les voy a mandar por el team la invitación. ¿Ya? Bienvenidos entonces y para adelante. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. Doctor, disculpe, ¿cómo vamos a hacer con la práctica? ¿Vamos a estar en otro grupo o